Hola, bienvenidas y bienvenidos a la edición del mes de octubre de Diálogos NSC. Estos encuentros virtuales son una iniciativa del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEL. La intención de Diálogos NSC es hablar acerca de distintos temas en torno a la conmemoración de una fecha internacional. En este caso, hoy, 30 de noviembre de 2022, queremos conmemorar el Día de la Música. Mi nombre es Enrique Blanc, yo soy periodista musical, colaboro con Radio Universidad de Guadalajara y soy editor de la revista digital La Banda Elástica. Agradezco mucho la invitación para moderar este diálogo virtual sobre la evolución de la industria musical en la era digital. Queremos agradecer la colaboración de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, con quienes compartimos la transmisión en vivo en este diálogo virtual por Facebook y a través de la página de NSC Iberoamérica. Para que conozcan a nuestros invitados de este diálogo virtual, les presentaremos brevemente su trayectoria. Carlos Chirinos, Venezuela. Actualmente es curador asociado de música latina en el Lincoln Center for the Performing Arts en Nueva York, asesor de los premios Grammy, asesor del Music Business Academy en Nigeria y trabaja como editor de desarrollo con el artista Rubén Blades. Dani Rivas, Brasil. Directora de Sonar Cultural Consultoría, enseña Music Business en varias instituciones. Es consultora en planificación y gestión de carrera en la música, basada en análisis de datos y tendencias de comportamiento del público. Julian Woodside. Investigador dedicado al estudio de las relaciones entre medios, cultura, identidad y memoria colectiva. Ha impartido conferencias en varios lugares de Latinoamérica y Europa sobre semiótica musical y del sonido, análisis y creación de diseños sonoros cinematográficos y reflexiones críticas sobre las industrias creativas. Enrique Blanc, México. Periodista y escritor mexicano, funge como coordinador del programa de showcases de FinPro. Produce y conduce el programa de Radio al Cubo en Radio Universidad de Guadalajara. Fundador de la red de periodistas musicales de Iberoamérica, Red PEM. Les invitamos a anotar todas sus preguntas y comentarios en esta transmisión en vivo a través del Facebook de NSC Iberoamérica y Canal 44 para más adelante hacer esta dinámica de preguntas y respuestas con nuestros invitados. Vamos a iniciar con este panel, esta charla, esta conversación con la evolución de la industria musical en la era digital, que pues en realidad seguramente Dani Rivas, Julián Woodside y Carlos Chirinos pensarán que es un tema muy amplio, que se puede abordar desde distintos ángulos. Hay mucho que decir al respecto, pero bueno, abordaremos algunos tópicos que tienen que ver con el consumo digital, que es tal como estamos hoy en día escuchando, consumiendo y sustentando una industria musical. También con el cambio de paradigma que ha acontecido en los años recientes. Hablaremos también de las experiencias en vivo y sobre todo de los mercados musicales, que es una herramienta muy interesante que en la década pasada ha tenido un auge y además una relevancia notoria. Pero bueno, diré que obviamente la red de Internet cambió nuestra vida de forma radical, y en lo que tiene que ver con la industria musical, o sea, que no está exenta de esta transformación. Y para iniciar, haré la siguiente pregunta, pero en realidad es una invitación a reflexionar un poco sobre cómo estamos consumiendo hoy en día a través de las plataformas digitales música, ¿no? Y qué implicaciones, ventajas y desventajas tiene este hecho. En el marco de la pasada edición de la Feria Internacional de la Música, que es un evento que organiza la Universidad de Guadalajara, la FIM, un directivo de una discográfica multinacional aseveró que a diferencia del pasado, donde estas compañías proponían el talento que llegaría a tener éxito en el horizonte de la música, hablamos un poco de los años 70, 80, cuando las multinacionales como Polygram o Sony o RCA Ariola, de alguna manera condicionaban, dominaban el mercado y los gustos musicales. A través de las reproducciones que hacen de ciertos artistas en las plataformas de streaming, como Spotify, o esto hoy en día, Apple Music o YouTube. Preguntarles, Julián, Dani,
Carlos, ¿hasta dónde consideran cierto este argumento? Es decir, que hoy en día eh, la, la, la gente es quien está dictando qué artistas se quieren escuchar o qué artistas van a tener éxito. Julián, creo que tú tienes ahí un conocimiento amplio en ese tema. Me gustaría iniciar contigo. Claro que sí, qué gusto, Enrique, y gracias a todo el equipo que nos invitó a esta mesa. Creo que para el caso, voy a hablar particularmente de México, hay que entender primero que había una centralización de los medios, de los discursos, de gestores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fue muy notorio hace unos años que se publicaron unas listas de los 5 artistas más escuchados por estado de la República, y era muy notorio el cambio hacia la música regional, ¿no? Banda norteña, etcétera, mientras que los medios pues seguían poniendo pop, seguían poniendo rock, seguían poniendo otras cosas, ¿no? Entonces creo que de alguna manera, si bien cada plataforma de streaming no es la verdad absoluta sobre la escucha del país, sí fue un poco una cachetada de guante blanco para decir, oigan, el público en general está escuchando estas otras cosas, ¿no? Entonces sí creo que de alguna manera ha sido notorio, incluso en un tema de gestión cultural, de gestión de artistas, que con la llegada de las plataformas de streaming sí han cambiado los discursos. Y esto lo vemos en las curadurías de festivales, en las listas de popularidad, donde de alguna manera se puso en entredicho ese poder discursivo que tenían las disqueras como lo que se tiene que escuchar. Y yo siempre he dicho que en el caso del periodismo musical se tenía que cambiar este discurso de lo que nos gustaría que sonara en los medios a documentar lo que está sonando. Y creo que las plataformas de streaming nos han permitido tener un panorama más crítico de eso. Gracias, Julián. Dani, ¿cómo es el caso en Brasil? Bueno, primero gracias por la invitación, por estar aquí. Un gustazo estar con amigos y estar hablando en un programa con gente interesada en música, en cultura, en ciencia. Soy una cientista, entonces siempre un gusto hablar con público interesado en eso. Y perdona que hablo portugués como lengua materna y hablo una lengua general aquí que mezcla español y portugués, ¿vale? Bueno, pienso que hay cierta verdad en esta afirmación, pero esta afirmación no nos deja ver cosas que son muy importantes en el contexto general, no solo en Brasil. La industria fonográfica sí era un centro en los años 60, 70, pero el hecho de hoy las industrias fonográficas no tienen el centro no significa exactamente que sean las personas que están eligiendo, porque las disqueras, las grabadoras, las majors sí perdieron un poco de la centralidad en el proceso. Se ve, por ejemplo, que las distribuidoras digitales, los agregadores, hacen inversión en artistas, en marketing de artistas, las propias plataformas que no son más redes sociales, pero son medias sociales, también invierten en artistas. Entonces, sí hay una cierta descentralización en los tipos de empresas que están invirtiendo en artistas, pero eso no significa que tenemos una industria descentralizada. Entonces, sí, son las personas que dan el play, pero las personas no están eligiendo solas. Y pongo en eso la importancia fundamental que tienen hoy los sistemas de recomendación algorítmica, tanto en las redes sociales, porque lo trabajo que hacen los algoritmos es de entender quién somos, sistematizar nuestros gustos y nuestras opiniones colectivas para armar grandes bancos de datos sobre quién somos, para hacernos recomendaciones que tengan adherencia con este sistema de gustos. Entonces, no es verdad que somos nosotros que elegimos. Si hay una camada anterior a nosotros que está eligiendo y haciendo recomendación, tenemos una falsa ilusión de que sí, yo puedo todo, porque yo doy un play aquí en una plataforma, miro un contenido en una red social, pero está todo mediado por algoritmos. Y no se trata de demonizar o no
los algoritmos. Esta es una otra discusión que podemos hacerlo, claro, porque eso ha cambiado todo el sistema digital, pero la cuestión es, hay un discurso de las grandes empresas que monopolizan este sistema musical para que nosotros pensemos que los algoritmos son como naturales y que están como ocultos para que nosotros en cuanto públicos o en cuanto intelectuales no percebamos, para que nosotros no vemos los algoritmos y esta camada de mediación cultural. Es como decir que todo es hecho para que nosotros pensemos que estamos eligiendo, pero no estamos. Entonces, y todo esto, claro, porque las multinacionales, bueno, basta ver cuáles son las principales empresas hoy en el mundo. No son más las empresas de petróleo, de química, de armas, no, son las empresas de datos. ¿Y datos para qué? Para publicidad en línea. Estas son las grandes empresas del mundo que tienen mayor capital, que están en los sistemas financiero. Entonces, claro que ellas no quieren que nosotros veamos todo lo que está pasando en los sistemas digitales. Entonces, pienso que esta afirmación tiene cierto punto de verdad, porque sí, el sistema ha cambiado para darnos una impresión que tenemos más libertad de elegir cosas. En una cierta medida sí tenemos más acceso, pero esto está todo mediado. Incluso los sistemas de pagos en los streaming favorecen los catálogos que ya son más populares. Entonces es todo un sistema. Y podemos hablar un poco de esto después, no voy a abrir otro tema aquí dentro de ese, pero si los sistemas de pagos están involucrados en una manera de que los catálogos más populares sean más recomendados, porque popularidad es un elemento de recomendación, para mí no somos libres totalmente. Muchas gracias, Dani. Carlos, ¿qué agregarías? ¿Qué sumas a esto? Bueno, gracias. Pienso que releí otra vez tu pregunta, ¿no? Para ver. Y pienso que quizás en esa posición de una persona trabajando en una discográfica, quizás también se refería a las prácticas de firma de talento, ¿no? Lo que es el AIR, ¿no? El Artisan Repertoire. En el sentido de que ahora, a comparación de hace 30 o 20 años, cuando lo dominante era el disco físico, ahora las discográficas y en general los artistas tienen acceso a mucha data. Y por lo tanto, esto sí se ha notado en el cambio de prácticas de firma de talento en las mayores, en las grandes discográficas como en independientes, que es que se usa menos lo que se usaba antes, que era el instinto, y se usa más la data confirmada de popularidad de ciertos artistas. Entonces, en ese aspecto, viéndolo desde ese punto pragmático, sí ha habido una influencia mayor del público en lo que las discográficas están firmando, en las que las discográficas están contratando como artistas, porque básicamente las discográficas ahora sí pueden ver claramente en streaming, pero no solo streaming, porque el streaming, como conocemos las plataformas, pero más que nada en esas plataformas que son para artistas emergentes como SoundCloud, ¿no? Como esas que no son realmente artistas que están firmados, sino que todavía no han firmado. Y han salido muchos artistas firmados a través de ahí, discográficas, básicamente viendo la data, estudiando la trayectoria de ciertos artistas y en base a eso firmarlos. Entonces creo que a nivel pragmático sí hay algo bien concreto en cuanto a las prácticas de firma. Ahora, en cuanto a la descentralización o centralización, estoy de acuerdo con lo que dijo la colega Dani, de que realmente
la data lo que está haciendo es informando a las grandes discográficas pero no necesariamente está democratizando de alguna manera el acceso. El acceso siempre está restringido. Y también creo que tiene mucho que ver con la transición a, quizás con lo que se mencionó, por ejemplo, sobre el género regional mexicano y el impacto que tiene la radio aún en ciertos mercados, ¿no? La radio todavía tiene un impacto muy fuerte en muchos mercados, particularmente mercados de economías emergentes. No México, pero y en México todavía es muy fuerte, pero en mercados como en África, en Latinoamérica en general, la radio también tiene un nivel de impacto fuerte en el consumo. Y mucho de esa monopolización que hay en la música, en la industria de la música, también se replica en las industrias de la radio. Y eso es algo que ya se venía sufriendo desde hacía muchísimo tiempo, antes del streaming. Entonces creo que ahí también hay otro juego de cómo firman los labels. No solo están viendo a la data de consumo de streaming, porque ya esos artistas que quizás ya están firmados o ya tienen algún nivel de desarrollo, pero están poniendo mucha atención en esa data que está viniendo de otras plataformas de streaming más locales, así como radio. Hay mucho reporte de radio también que se está utilizando en las decisiones para firmar, ¿no?, artistas. Entonces, quizás creo que en ese aspecto sí hay un cambio a nivel fundamental en cómo se firman artistas, que antes era un proceso casi aleatorio, era casi, bueno, como decimos en inglés, tirar espaguetis a la pared a ver qué se pega, ¿no? Así era la lógica. Tiramos espaguetis a la pared, que lo que se pega, se pega, ¿no? Entonces creo que así sí ha cambiado un poquito eso. Ahora, también lo que se ha visto es que no necesariamente la data da un aproximado realístico de cuánto un artista va a ser eh, eh, exitoso, ¿no? Realmente la data da una idea. Da idea de consistencia, da idea de consistencia en cuanto a las reproducciones, da idea de los mercados, de dónde están realmente los consumidores de esos artistas, pero realmente no es una data a nivel eh, eh, realmente científica de que pueda determinar este artista va a ser exitoso por mucho tiempo. Y eso ha cambiado también la manera, por ejemplo, en la que las discográficas están firmando contratos, que ya no son a nivel de 5 álbums a 10 años como eran antes, sino más bien firman a nivel de una canción al tiempo. Un single, 3 singles, a ver qué va, ¿no? Entonces sí ha habido un cambio en esas prácticas y eso sí se ha notado mucho desde las majors, desde las grandes, hasta las discográficas independientes de cuánto, de cómo esa práctica de cómo firman contratos con talento, básicamente. Claro. Gracias, Carlos. Sí, bueno, interesante que menciones el tema de la radio, que en México también sí creo que sigue siendo como muy importante para la difusión pues, de artistas. Y bueno, un poco eso tiene que ver con lo que yo hago en Radio Universidad de Guadalajara, que es estar también cercano, obviamente, a los músicos y ofrecer un escaparate de difusión. Hace no mucho tuve una charla con René Sotomayor, que es un productor mexicano que en algún momento estuvo haciendo un proyecto llamado Sotomayor con su hermana, que ahora también tiene un proyecto como solista con el nombre de Pagua. René ahora está haciendo una cosa que, digo, esta subgénero llamado Afrobeats, ¿no? En México y trabajando con músicos de ascendencia afro en Latinoamérica en un proyecto pues, llamado Tonga Conga. Hace poco lo entrevisté, él me dijo que él o sea, y le preguntaba un poco sobre el auge pues, de la música urbana o del urbano latino, como también se le conoce. Él me decía que él no pertenece a ese género, ¿no? Pero hacía una anotación que me pareció como muy interesante, que decía que no le gustaba tampoco mucho lo que está pasando con esa música en particular,
pero esa música sí cambió un paradigma. Es decir, en el pasado, para tener éxito a nivel mundial había que cantar en inglés, pero en la actualidad eso ha cambiado completamente. Obviamente ocasionado por el éxito pues, de grandes figuras, o sea, que de este mismo género, pues, de la música urbana. Por ejemplo, hace unos días Apple Music designó a Bad Bunny como el artista del año, ¿no? ¿Qué pensarían un poco? ¿Cuál es su opinión en este sentido en relación a este cambio reciente pues, de paradigma? Arrancamos contigo, Dani, si quieres. Bueno, yo como socióloga siempre doy una visión como estructural para explicar los fenómenos. Y pienso que esta situación, que está muy bien descrita, palabras que sí pienso que ha cambiado bastante, pero tiene paralelo con una situación que ya vivimos en la industria en los años 50. ¿Por qué? La industria tiene sus movimientos propios de concentración y desconcentración. Y esto no es como algo para hacerlo bien, para desconcentrar porque la industria es buena. No, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con su propia lógica de mercado. Si pensamos la industria muy concentrada de los años 30, 40 y después la falta que hacían los talentos y después la explosión de los años 50 con Motown, por ejemplo, y los artistas negros y todo, esto hizo parte de un movimiento de concentración y después la falta de talentos y otras características demandaron que tuviese mecanismos más descentralizados para dar pasión a la originalidad, nuevas identidades, nueva música, y esto ha cambiado el mundo. Entonces pienso que estamos nuevamente en un proceso como este, porque la industria fue muy concentrada nuevamente en los años 70, 80 y hasta los 90, cuando vengo la crisis. Y entonces pienso que este es un movimiento natural de la industria y con la llegada de las tecnologías que descentralizaron y tornaron más baratos los costes de producción. Eso naturalmente fue como descentralizando un poco los medios de producción, no exactamente de distribución, pero de producción sí. Y esto fue como trayendo nuevas estéticas para la música y entonces se generó las condiciones estructurales para la mundialización de las condiciones de producción. Y entonces, con base en eso, empezamos a poner nuestros puntos. Y entonces Latinoamérica se tornó posible hacer con que Latinoamérica ponese ahí un punto de su propia música. Entonces, hay dos cosas. Claro, el talento latinoamericano y no solo latino, pienso que también africano, que son las periferias del capitalismo. En este punto llegaron para poner su valor en la música, pero no por una necesidad de hacer el bien de la industria, no, es por un movimiento capitalista y que sí nos favorece porque es un momento que podemos poner nuestra creatividad en el mapa de la música mundial. Pero trayendo ahora para la situación de Brasil, tenemos una barrera natural que es la lengua. Entonces, esta música latina que yo escucho en toda parte del mundo que voy, acabo de volver de una temporada larga en Europa y ahí se escucha mucha música latina, pero esta en español, no en portugués. ¿Dónde se escucha música en portugués? En Portugal, pero no en el resto de la Europa. Entonces, se observa que sí, no logramos ultrapasar esta barrera de la lengua, pero estudiando música hace 25 años, veo que hoy hay un interés muy más grande aquí en Brasil por la música cantada en español. No me gusta hablar música latina porque es como si Brasil no fuese parte de Latinoamérica, pero es música latina cantada en español. Sí hay un interés más grande y tenemos ya algunas bandas aquí que cantan música en español, entonces sí hay una abertura incluso aquí para este tipo de música, pero nuestra música no circula tanto como la música latina cantada en español circula, mismo en Brasil o en Europa o en Estados Unidos.
El sertanejo, que es la música creo que más consumida en Brasil, no ultrapasa esta barrera. Pero hay otro tipo de música que creo que va sí a ultrapasar esta barrera, que es el funk brasileño. No es exactamente el funk negro de los años 70, es un tipo de música electrónica brasileña, nacida en las periferias, que se llama funk. Claro que hay distinciones del funk paulista, donde estoy, y el funk carioca. Esta es una controversia eterna aquí en Brasil de las diferencias y de las similitudes, pero pienso que esta música cantada en portugués, electrónica y de las favelas, de las periferias, esta sí incorpora esta internacionalización de condiciones de producción musical global. Y creo que si hay un género brasileño que tiene las mismas condiciones de esta música latina cantada en español, sería el funk. Gracias, Dani. No, solamente para tenerlo claro, hablabas como de un paralelismo con los años 50. ¿Te refieres un poco al impacto que tuvieron figuras, por ejemplo, los creadores de la bossa nova como Jobim, como João Gilberto, o también figuras que provenían, digamos, de otras geografías que en ese momento tuvieron cierto impacto, como Miriam Makeba o Harry Belafonte o Nana Mouskouri, no sé? ¿Cuál sería un poco? No, me refería principalmente a los sellos discográficos Motown de Estados Unidos y con toda la música negra. Pero sí, el movimiento de la bossa nova en Brasil podría ser lo mismo fenómeno. Es que creo que sí tuvo un impacto a nivel global, pero es que este movimiento de Motown fue un poco anterior, del inicio de los años 50, y de la bossa nova fue al final de los años 50 e inicio de los 60. Gracias, Dani. Carlos, ¿qué sumas? Me parece que hay como dos o tres factores que realmente explican esto. Por una parte, demográfica y otra tecnológica. Y bueno, y algo que los complementa a todos, que es la emergencia del hip hop como música dominante de popularidad. Por una parte, la demografía en los Estados Unidos ha sido dominada por la comunidad hispana latina por los últimos 100 años o más. Y eso explica un poco la emergencia del género en español dominante en los Estados Unidos. Creo que hay que destacar que aparte de pocos ejemplos, la música popular, el pop, ha sido dominado por anglosajón, particularmente centrado en los Estados Unidos. Y eso ha sido esa es la comparación, ¿no? De que antes había que cantar en inglés, es eso, es con pop, ¿no? Con el género pop. Entonces, por el lado demográfico, el artista hispano ya formaba parte del nacimiento de hip hop. El hip hop que nace en el Bronx, que es realmente donde nace el género urbano. Esto de género urbano es realmente una forma de decir hip hop en el mundo, ¿no? De cualquier forma de representación que evolucionó de un beat y un micrófono, ¿no? Un beat. Entonces, la parte demográfica ya explica la presencia hispánica en la producción de música pop en los Estados Unidos, centrado en Nueva York y Los Ángeles. La tecnología lo hace barato, que es el modo de producción, realmente lo hace barato y accesible a gente en todas partes del mundo, o sea, en favela en Brasil, en barrios en toda Latinoamérica, en Nigeria. Gente básicamente usando laptops baratas con Fruity Loops o FL, el famoso FL Lab, que ha sido un modo de producción realmente para música urbana en todo el mundo. Entonces, esos dos factores realmente han hecho que la música urbana emerja, y el dominio de la lengua en español es algo que no es nuevo, no es nuevo en ninguna parte. Latinoamérica siempre ha sido considerado el mercado potencialmente más poderoso en música en general.
Tenemos ejemplos de Brasil, Nelson Ned, Roberto Carlos. Realmente Roberto Carlos, sus 120 millones de discos, una buena parte de esos son en español. Laura Pausini. Esos son ejercicios que se hicieron a través de discográficas mayores internacionales por lo vasto que es el mercado de México a la Argentina, ¿no? Entonces, en Estados Unidos realmente lo que hizo fue la industria se dio cuenta de eso y lo propulsó, por una parte, porque realmente la demográfica latina domina mucho el ambiente ejecutivo de las discográficas, pero que también está representado en consumo. Los consumos dominantes en los Estados Unidos son realmente Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami, y esos son todos centros de latinidad, particularmente Miami. Y Miami ha sido el centro de producción para toda Latinoamérica en los últimos 20 años y es, o sea, todo Sony Latin, Universal Latin, todos están centrados en Miami, que es dominado por el idioma español. Eso y por otro lado, el crecimiento gigantesco aquí medios latinos en los Estados Unidos. Entonces, una gran producción de música en español, sumada a una gran disponibilidad de medios latinos, ha hecho realmente que la industria crezca a nivel de revenue, ¿no? De generación de ganancias. Entonces, Bad Bunny realmente es la tapa del frasco. Bad Bunny realmente fue el que la botó ¿cómo es? Del campo de béisbol, ¿no? En el sentido de que realmente penetró un mercado mucho mayor, más allá de los latinos. Realmente los que están consumiendo Bad Bunny no son solamente latinos, es una gran cantidad de gente de todas partes. Entonces, realmente el género urbano como tal ya tiene dominando los medios populares en Latinoamérica por 30 años. O sea, desde el general, que fue realmente como el primero que popularizó el reggaetón como música en español, hasta Bad Bunny, ya los medios en toda Latinoamérica están, o sea, o con unas mezclas de esas como la cumbia rebajada, la cumbia villera en Argentina, que son como híbridos de cumbias y género urbano de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que eso de alguna manera quizás ayuda a entender el impacto del género urbano en la popularización del idioma español. Y sí estoy de acuerdo que ahora no hay que realmente grabar en inglés. Se acabó. Julián, ¿qué sumas a esto? Gracias. Creo que lo más importante es que tenemos que empezar a decolonizar también los abordajes, porque creo que mucho de lo que se está diciendo es desde una historia occidental centrista anglo, ¿no? O sea, si hablamos de la presencia latina en general, y como dice Dani también, o sea, hacer estos matices entre latino en español a lo que identificamos como Iberoamérica, Latinoamérica, hay que entender, por ejemplo, que no es fortuito que uno de los valses más famosos en la historia lo haya hecho mexicano, Juventino Rosas con Sobre las olas. No es fortuito que los Beatles hayan cantado Bésame mucho de Consuelo Velázquez, ¿no? No es fortuito que Yugoslavia hubiera un movimiento llamado Jumex, exactamente, o que en Finlandia uno de los géneros más escuchados sea el tango, ¿no? O sea, tenemos que dejar de pensar que la historia se construye desde la historia discográfica de Estados Unidos o de Occidente en este sentido económico. ¿Por qué? Porque incluso en México, por ejemplo, a principios del siglo XX, las disqueras estadounidenses hicieron una serie de estrategias para que cerraran las disqueras mexicanas. Y esto fue parte de una serie de iniciativas, incluso geopolíticas a mediados del siglo XX, de penetración de las industrias del entretenimiento. O sea, basta ver las tensiones, por ejemplo, de la realización cinematográfica Alemania-Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y cómo empezaron a financiar distintos países parte de esto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, por un lado, desmitificar estas cosas de hablar, o sea, hay industria discográfica en México desde finales del siglo XIX, por ejemplo, pero entonces se empiezan a definir a partir de una historia oficializada
por lo que ha ocurrido en Estados Unidos, y además omitimos una cuestión geopolítica de soft power, de penetración, digamos, en las industrias, como parte de una participación que ahora incluso lo estamos viendo con TikTok o con el K-pop, que no es fortuito que Estados Unidos diga, no quiero que entre esto aquí, ¿no? Entonces, o sea, al final de cuentas, Ángela Peralta, el éxito de Cielito Lindo, cantada en inglés por Alma Cogan, Perfidia, o sea, todas estas cuestiones, las bandas después de Avándaro que tocaron en Suecia como Tequila, o sea, ha habido una presencia de la música latinoamericana en el mundo desde principios del siglo XX sin problema, pero hemos perpetuado esa omisión en este sentido, que tiene que ver con apariencias, con desinformación, con ignorancia y sobre todo con falta de documentación, que eso sí, las plataformas digitales nos han permitido empezar a documentar de manera más continua estos aspectos, ¿no? Y esto tiene que ver incluso con relaciones internacionales, por ejemplo, el tema del bolero, el sertanejo, la bachata, etcétera. O sea, ha habido unas migraciones musicales también que hayan estado latentes, pero que hemos preferido más bien voltear a otras latitudes. Juan Gabriel cantando en japonés, por ejemplo, como parte de su éxito. El éxito de los Tigres del Norte, ¿no? O sea, Korn, Rage Against the Machine prefieren colaborar con los Tigres del Norte que con Molotov, ¿no? Y al mismo tiempo empezamos a definir de repente ciertos criterios a partir de cómo se establecieron en Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que, y esto retomando el tema del idioma, por ejemplo, ha ocasionado que a partir de mediados del siglo XX haya este arribismo de decir, tenemos que cantar en inglés para ser exitosos a nivel internacional cuando es falso. ¿Cuál es la banda más exitosa de México? Maná, ¿no? Así de sencillo y cantando en español. ¿Por qué? Porque hay todo un público a nivel global que simplemente conquistemos primero ese público y luego cantemos en inglés, ¿no? Y ahorita que vemos, por ejemplo, el caso de Bad Bunny cobereando, bueno, haciendo este homenaje a Elvis Crespo, la gente en los 90 estaba escuchando Elvis Crespo en Dinamarca, en Suecia, etcétera. Entonces ha habido una continuidad, pero al momento de investigar, al momento de reflexionar, tomamos los parámetros occidentales económicos de alguna manera y omitimos eso, ¿no? Entonces, creo que habría justo que ser críticos en ese sentido, porque eso ha sido parte del perpetuar que los procesos no sean orgánicos, que la industria localmente no funcione de manera orgánica, porque nuevamente queremos que suene lo que nos gusta, no potenciar lo que está sonando en este sentido y no analizar esos fenómenos. Y esto lo vemos incluso cuando se habla de periodismo musical. Periodismo musical no es periodismo musical, es periodismo de rock, música alternativa, etcétera, ¿no? Y todo lo demás es, ay, no, se denosta, ¿no? Entonces, hay un aspecto estructural de clasismo, de centralización, de aspiración, de colonización cultural, etcétera, etcétera. Y no lo digo como apocalípticamente o como teoría de conspiración, hay un rastreo histórico de eso, ¿no? El tema del soft power, por ejemplo, con Estados Unidos incluso está respaldado por actividades de la CIA y que tiene que ver con que Trump no quisiera que entrara TikTok a Estados Unidos. Porque dicen, es que están tomando datos de los usuarios. ¿Qué pasó con Cambridge Analytics? ¿Qué ha pasado con las distintas plataformas? Entonces, hay una serie de cuestiones ahí que estamos omitiendo, porque estamos perpetuando un arribismo cultural, de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del idioma, yo siempre lo he puesto en entredicho, porque prácticamente, salvo en del metal, las bandas que cantan en inglés en México no han tenido proyección internacional. Entonces, partamos exactamente de eso, ¿no? Claro, claro. Gracias, Julián. Bueno, decirles que... Solo para decir que estoy completamente de acuerdo con estos argumentos. Gracias, Dani. Nos hemos ido, vaya, con 2 preguntas y ya nos restan aproximadamente 10 minutos para cerrar. Hay mucho que seguir comentando sobre este tema, pero bueno, para cerrar me gustaría hablar de los mercados musicales, porque de cierta manera los que estamos aquí nos hemos conocido en mercados musicales, que es una herramienta que, digamos, tiene una década funcionando y aportando una serie de encuentros que tienen que ver también con la profesionalización, obviamente con la difusión y la promoción de ciertos artistas que a lo mejor no entran en los circuitos mainstream o lo que sea. ¿Qué creen ustedes que han aportado los mercados musicales? Nombro algunos: Circularte en Medellín, Colombia; FIMPRO en Guadalajara; la Semana Internacional de la Música en San Paulo,
la Conferencia de la Música Latina Alternativa en Nueva York, etcétera. ¿Qué creen? Carlos. Bueno, las ferias son realmente esenciales para mantener la industria y la comunidad, ¿no? Me gustan las que presentan talento local más que talento internacional o de otras partes. Y yo por mucho tiempo atendía a ferias en Europa y realmente me fastidian ahora. Y solo quiero ir a ferias que sean en Latinoamérica. Hay muy pocas en África que quisiera, o sea, que hay, pero que quisiera ir también. Pero por una parte son esenciales para la industria del booking, la industria del tours, de los tours, porque realmente generan un espacio, crean un espacio para que que los artistas y sus representantes se conecten, ¿no? Entonces son... Y para esto de conocer a otras personas en tu mismo género, en géneros o que tengan los mismos intereses, que es parte esencial de la comunidad, ¿no? De formar una comunidad que facilite esto, ¿no? Que facilite la presentación de músicas alternativas, músicas nuevas. Entonces, pues... a mí me fascinan ir a todas, más que nada las que son, este año, en estos últimos meses fui a Bogotá, al Mercado de la Música en Bogotá Music Market, a la Feria Internacional de Música en Guadalajara, quise ir a Circulart, pero sí, me parecen esenciales para la industria de la música y para la industria de los mercados, de la industria cultural en general. Claro, Carlos, gracias. Julián, por favor. Creo que han servido, o sea, sí es interesante porque se han empezado a reforzar vínculos a nivel Latinoamérica. Digo, nos empezamos a encontrar, empezamos a identificar también aspectos que atraviesan a toda la región, ¿no? Que es algo que he platicado mucho con Dani en ese sentido y que supongo que Carlos también coincidirá, que hay muchas cosas que históricamente nos atraviesan y que obviamente permean en la industria. Ahora, creo que una cosa que sí sería importante tener presente es nuevamente este aspiracionismo que tenemos. El mundo ahora va a voltear a Latinoamérica, ¿no? 2018, Spotify define a la Ciudad de México como la meca del streaming a nivel global. Ahora se está hablando de ciudades gatillo o trigger cities, ¿no? De estas ciudades donde conviene invertir para proyectar a nivel global. Santiago, Ciudad de México, Sao Paulo son ciudades gatillo en este sentido. Y hay Pues parece que te nos congelaste, Julián. Se quedó ahí, parece que se fue la conexión. Bueno, si quieres, continuamos contigo, Dani, y si regresa Julián, cuestiones. Ahí está. Perdón, me congelé. Estaba diciendo que no hay headliners locales, por ejemplo. Incluso en México tenemos un festival como el Corona Capital que ni siquiera tiene talento local, ¿no? Es algo absurdo, es matar por completo la circularidad de la industria, la construcción de nuevos talentos, etcétera. Y creo que aquí las ferias tienen la posibilidad de empezar a problematizar eso, y en un momento en el que el mundo va a voltear a Latinoamérica, ¿qué papel van a tomar estas ferias, ¿no? ¿Vamos a abrir las puertas y decir, vengan todos, o vamos a empezar a definir también reglas del juego, como nos han condicionado en otras épocas, ¿no? Y esto tiene que ver también con esos intercambios bilaterales, porque hay cada vez más investigadores, investigadoras, gestores, gestoras que vienen de Inglaterra, que vienen de otros países, y no hay un intercambio en igualdad de condición. Es decir, no estamos viendo la misma proyección de artistas latinoamericanos a Europa o Estados Unidos como a la inversa. Entonces, ahora creo que es un muy buen momento para que se coordinen las ferias y empezar a definir, no un tema, nuevamente, no son nacionalismos, no son patrioterismos,
es simplemente una participación digna, justa y en igualdad de condición en una industria donde se están beneficiando al final de cuentas económicamente, etcétera. Y esto también tiene que ver con lo que estamos viendo con Airbnb, etcétera, y con esto cierro mi idea, del tema de los datos que decía Dani al inicio, ¿no? O sea, ok, está drenándose mucha información mediante estas plataformas. ¿Qué de esa información puede servir para el desarrollo de políticas públicas? ¿No? Porque todas estas plataformas también implican una fuga económica, ¿no? Entonces tiene que haber una regularización, tiene que haber una postura más crítica al respecto, y creo que en las ferias, que siento que se ha gestado un poco, pero es necesario potenciarlo más, de ser críticos con respecto al desarrollo de políticas públicas y no simplemente beneficiar estas redes de artistas, porque si no hay una red que sostenga estas redes de artistas, seguiremos con el mismo problema de que no se puede hacer una gira por Latinoamérica por inseguridad, porque no hay ciertas plataformas y Centroamérica está desaparecido del mapa de las industrias creativas, todas estas cuestiones que creo que es un momento crítico para plantear. Claro, Julián, digo, nomás distinguir un poco la distancia entre feria o mercado y festival, que tú Claro, mencionaste el claro, término sí, festival, totalmente, y que nos totalmente. vamos a quedar, ¿cómo se llama? Sin poder también abordar ese tema que es muy interesante, sobre todo ahora en este momento post-pandemia en el que han pasado también tantas cosas relacionadas con los festivales. Dani, por favor. Nada más quería comentar al respecto, preguntémonos quiénes estamos invitando para validar las industrias en las ferias, ¿no? De acuerdísimo, sí. De acuerdo también. Pero bien, yo soy una asidua frecuentadora de ferias porque como trabajo básicamente con calificación del mercado, para mí es un agente primordial para mi trabajo. Bueno, claro que los mercados, las ferias, los festivales, claro, hay distinciones. Aquí en Brasil tenemos mucho más festivales. Tenemos una vez, yo hice un levantamiento con el DataSim, y en Brasil tenemos más de 3.000 festivales de música. Un absurdo. Yo no conozco ni un 10%. Pero hay muchos festivales, pero no hay mercados. No hay tantos mercados así. Hay algunos, pero no hay tantos. Están creciendo, pero tenemos pocos en comparación a los festivales. Y aquí nosotros no llamamos mercados de mercados, llamamos ferias, porque esta palabra mercados tiene un montón de significados, entonces no la usamos para decir las ferias. Yo frecuento mucha y creo que el aspecto principal para mi trabajo como investigadora, como una persona que trabaja con calificación del mercado, el aspecto principal sería el networking y pegado a eso, la posibilidad que tienen de calificar el mercado. No solo los artistas, que son lo público principal, pero también los profesionales. Yo doy un ejemplo personal. Yo trabajaba ya con música hacía muchísimos años y en 2010, 2013, específicamente en Brasil, cuando el streaming llega a funcionar aquí en el país, nosotros que ya trabajábamos con música tuvimos que casi que aprender todo nuevamente, porque el mercado se ha cambiado muchísimo y tenemos que aprender a trabajar con estas nuevas condiciones. ¿Y quién enseña cosas sobre lo streaming, por ejemplo? Nadie, no hay universidad, no hay. Entonces nosotros aprendemos todos con los profesionales que estaban ahí reunidos en las ferias, en los mercados. Entonces creo que tiene un aspecto de calificación del mercado, no solo de los artistas, pero también de profesionales. Hoy creo que no tanto de los profesionales porque ya estamos acostumbrados a trabajar en estas nuevas bases, pero tuve ahí un papel fundamental en 2010, entre 2010 y 15 para recualificar los profesionales. Yo misma tengo ahora hecha una investigación aquí en Brasil, terminada el año pasado, en 2021, que es la única investigación sobre la economía del streaming, por tanto, de la economía de la música digital en el Brasil. Y esta investigación ahora está como bien colocada para el momento político que vivimos, porque estamos en un momento político de retomada de las políticas culturales y tenemos 4 años para reestructurar todo nuevamente. No podemos contar con 8 años, tenemos 4.
y empezar a estudiar la economía del streaming ahora ya no sería posible, no daría tiempo. Entonces, qué bien que con estas participaciones en ferias pude recolectar material y hacer año pasado una investigación que es la única que existe en Brasil sobre la economía de streaming. Esto fue un montón de conocimiento acumulado por la participación en las ferias, preguntar cosas a la gente que está ahí, cosas que no está pública, y en el streaming hay mucha cosa que no está pública. Le pregunté directamente a los profesionales. Entonces, para mí, esto es la parte más importante. Y claro, emerge ahí los profesionales de la gestión de las carreras, porque hay un vicio, principalmente de los artistas, de pensar que los artistas son el centro y los profesionales son las discográficas, las grabadoras. Y no, hay un montón de profesionales que tornan el trabajo del artista posible antes mismo de llegar a una grande discográfica. Entonces, el trabajo de gestión cultural de estos tantos profesionales de tantas áreas distintas emergen y se tornan más visibles ahí en las ferias. Y en Brasil, ahí ahora trayendo para un contexto nacional, pienso que la cuestión de los mercados y las ferias traen la posibilidad de levantarnos pautas políticas. Entonces, por ejemplo, aquí en Brasil, la cuestión de la representatividad de los negros, de las mujeres, de los, ay, no sé hablar esto en español, LGBTQIAP+. Son letras que no sé hablar letras en español en separado, pero es la comunidad LGBT. Entonces, estos temas ganan fuerza en las conferencias. Y yo, por ejemplo, hago parte de un movimiento de equiparación de los cupos femeninos en los festivales que se llama Satélite Lat. Y esto surgió en las ferias, específicamente en una mesa en circular. Y después fuimos yendo a muchas otras ferias discutiendo y proponiendo como soluciones y diagnósticos para las ferias que quieran equiparar sus participaciones masculinas y femeninas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tipo de diagnósticos hacer? Entonces, todo eso solo es posible con la participación en las ferias y mercados. Gracias, Dani, por tu contribución. Vamos a despedir. Muchas gracias a todas y todos por conectarse y asistir a esta edición del mes de noviembre de Diálogos NSC con motivo del Día de la Música. También agradecemos a nuestros invitados de hoy, Dani, Carlos, Julián, por compartir sus experiencias y su conocimiento con los seguidores de NSC Iberoamérica y del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo que pueden seguir a NSC Iberoamérica en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Dailymotion, y visitar su sitio web noticiasnsc.com. Hasta la próxima.